Saludos, estimado docente y compañeros. En esta oportunidad estaremos exponiendo sobre el impacto ambiental en los ecosistemas de los bosques aluviales inundables. Los integrantes del grupo son Mercedes Benítez Espinosa, Miriam Reyes Santiago y el que les habla, Iván Anastasio Sánchez. Cabe recalcar que el objetivo principal de esta exposición es brindar un mayor conocimiento sobre el impacto ambiental que generamos como habitantes del ecosistema en el que vivimos y cómo nuestras acciones influyen trayendo graves consecuencias. Debemos señalar también que los bosques aluviales inundables son ecosistemas forestales que se desarrollan en las llanuras aluviales y en las orillas de los ríos y además están sujetas a las inundaciones estacionales o permanentes. Estos ecosistemas abarcan la superficie del 6.99%, lo cual equivale a 9.038.741.41 hectáreas del territorio nacional, abarcando los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Huánuco, Pasco, Madre de Dios y Puno. Estos ecosistemas son considerados como regulador de ciclo hidrológico debido a la duración de las inundaciones que ayudan a absorber y almacenar el agua. Además funcionan como el regulador de la calidad del aire a causa de la producción del oxígeno a través de la fotosíntesis que se emana en los bosques aluviales inundables. Debemos recordar que los bosques aluviales inundables son muy importantes porque nos ayudan a mantener el equilibrio del medio ambiente, albergan una gran cantidad de flora y fauna y además son fuentes de vida para muchas personas. Sin embargo, estos bosques están siendo afectados por diferentes actividades humanas, tales como la contaminación del agua, la deforestación por la agricultura, la minería ilegal y por consiguiente también el cambio climático. Todos estos factores están dañando nuestros ecosistemas, además ponen a riesgo la biodiversidad y el bienestar de las comunidades que dependen de ella. El gobierno regional de Loreto y el Ministerio del Ambiente han elaborado el mapa regional de las áreas degradadas en los ecosistemas terrestres del departamento de Loreto, el cual fue aprobado con Ordenanza Regional número 006-2024 del 8 de abril, el cual estipula que los bosques aluviales inundables tienen una superficie degradada de 1.217.011.23 hectáreas. Y si nosotros observamos el siguiente mapa, podemos observar que la mayor cantidad de las áreas degradadas se encuentran en las cuencas de los ríos del río Guayaga, del río Ucayali y del Bajo Amazonas. En la ciudad de Iquitos también podemos observar que se encuentra en el Amazonas, en el Alto Amazonas, en el Ramón Castilla y en la provincia de Maynas. Esto debido a la mayor dinámica económica que existe en estas zonas. La causa de los impactos ambientales antrópicas que podamos encontrar en este ecosistema son la deforestación por la agricultura migratoria y la tala ilegal. Esto se debe a que la expansión de la frontera agrícola y la extracción ilegal no regulada de la madera ha llevado a la pérdida significativa de los bosques en este ecosistema. Estas prácticas no son sostenibles y contribuyen al cambio climático y a la degradación del suelo. En cuanto a la minería legal y la informal, podemos encontrar la extracción de los minerales, en este caso del oro aluvial, que no tienen un control adecuado, lo cual ha provocado la contaminación de los suelos y también del agua, generando cambios ambientales que representan riesgos para la salud del hombre y además de la biodiversidad. En cuanto a la contaminación del agua, se debe a las actividades humanas y sobre todo al crecimiento poblacional dentro de este ecosistema. La contaminación de las aguas, tanto los ríos y los lagos, ha ido aumentando gravemente, ya que no se tiene un control sobre estos desechos y las aguas residuales que se botan en estas aguas, además de los químicos que se arrojan para la obtención de los metales preciosos. Dentro de las causas de los impactos ambientales que son naturales, tenemos el cambio climático, que aunque en Loreto no es un gran emisor del efecto invernadero, las prácticas como la agricultura migratoria y la extracción ilegal de la madera contribuyen a la deforestación
contribuyendo también significativamente con los efectos del cambio climático en la región. En cuanto a las inundaciones estacionales, tenemos que las crecidas de los ríos tales como el Amazonas, el Marañón y el Ucayali son fenómenos naturales que generalmente afectan la estructura de la composición de los bosques aluviales. A continuación doy paso a mi compañera en la siguiente exposición. Desde el impacto ambiental tenemos los elementos vivos y los elementos no vivos del ecosistema. Los elementos vivos del ecosistema son la pérdida de biodiversidad, la alteración y destrucción de los habitantes y la contaminación, la sobreexplotación de recursos del cambio climático ponen en peligro a miles de especies, algunas de las cuales pueden extinguirse. Agricultura extensiva y la contaminación pueden reducir. Alteración de la salud y las especies son la contaminación del agua, suelo, aire, como el cambio climático, afectan a la salud de los seres vivos, causando enfermedades, debilidades y moral. Las enseñanzas de las especies, las amenazas de las especies, la contaminación del cambio y el cambio climático pueden llevar a la extinción de especies, recursos, seguridad alimentaria y salud. Y, y los elementos no vivos del ecosistema tenemos la contaminación del aire, agua, suelo y la emisión de gases contaminan de sustancias químicas y la acumulación de residuos generan problemas de contaminación que afectan a la salud del aire y a la salud, afectan a la calidad del aire, agua, suelo, perjudicando a la salud, a la vida de los seres vivos. Y la contaminación, la descarga de algunas residuales y el uso de pesticidas contaminan el agua, afectan a la fauna y la flora y a la salud humana. La contaminación de especies innovadoras pueden alterar la estructura y funciones de los ecosistemas, lo que puede llevar a la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies. Gases que afectan invernados por la quema de combustibles fósiles, entre otros globales, lo que puede provocar cambios climáticos. Relación directa con los tipos de contaminación son contaminación del aire, que es la atmósfera, contribuye al cambio climático y el calentamiento global de la formación de ismos. Contaminación del agua. Los minerales ilegales, específicamente de oro, utilizan mercurios para extraer el metal y este mercurio se libera del agua contaminando los ríos y los lagos. La actividad de minería también puede generar residuos de minas que al entrar generan residuos de minas que pueden generar contacto con el agua y pueden llevar afectando la calidad del agua y la vida acuática. Y en contaminación del suelo tenemos la utilización de pesticidas fertilizando a la acumulación de desechos y el suelo comprometido a la calidad de los alimentos y a la salud de los ecosistemas. Y en el cambio climático tenemos el calentamiento global, está provocando un aumento en la temperatura
mediante la global que conduce a fenómenos meteorológicos extremos. Continuando con las conclusiones, el impacto ambiental de los bosques aluviales son importantes y tienen efectos en el medio ambiente y en las poblaciones que dependen de estos. Podemos resaltar que son considerables y multifacéticos. Los bosques aluviales son hábitats que albergan una amplia gama de especies de flora y fauna, el cual la tala de árboles y el deterioro del suelo disminuyen la cantidad de espacios naturales. La destrucción de los bosques, ocasionada principalmente por la tala, la agricultura intensiva y la contaminación, afectaría seriamente la disminución de la biodiversidad, cambios en el ciclo del agua y la disminución de la eficacia de los sistemas para ofrecer servicios vitales. Existen comunidades o poblaciones que residen cerca de los bosques aluviales, el cual realizan actividades como la agricultura, la pesca, la recolección y la caza, el cual están dependiendo de estos para su sobrevivencia, pero al degradarse estos ecosistemas, amenazan la disponibilidad de sus alimentos, afectarían su salud y el bienestar de estas comunidades. La degradación de los bosques aluviales también puede resultar en la liberación de grandes cantidades de carbono al medio ambiente, lo que agrava el cambio climático. Con mis compañeros hemos encontrado unas sugerencias. Una de ellas es ampliar y reforzar el programa de preservación de los bosques, el que sería fundamental destinar recursos a la expansión del Programa Nacional de Preservación de Bosques para la mitigación del cambio climático del Ministerio del Ambiente. Asimismo, como segunda sugerencia, podríamos fomentar la formación y el aprendizaje sobre metodologías, el cual se desarrollaría iniciativas de formación y educación dirigidas a las comunidades locales, así como a los agricultores y familias o personas de las mismas localidades, de las mismas comunidades, el cual resaltaría las ventajas para la preservación de los bosques y asimismo se reconocería la relevancia de conservar la biodiversidad y de aplicar prácticas agrícolas sostenibles en sus labores productivas. Dentro de las referencias para poder realizar nuestro trabajo, hemos encontrado en el primero las definiciones conceptuales de los ecosistemas del Perú, que es un proyecto del 2018. En el artículo del 2024, que vendría a ser de memoria descriptiva, mapa regional de áreas degradadas en ecosistemas terrestres de Loreto. Y como una tercera referencia, en la regulación de la temperatura en los bosques aluviales inundables, revistas ecológicas. Dicho artículo lo encontramos en la revista de Ecología, en el periodo de 2020. Eso es todo, muchas gracias.